Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Damos lectura en la bendición de nuestro Señor Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos, hoy día quiero hablar acerca del poder creador de nuestro Dios. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Cada uno de nosotros tenemos un Dios glorioso y poderoso, no hay ningún otro como Él. Y no hay más dioses en todo el universo, solo hay un solo Dios, porque todo lo demás son solamente ídolos que inventan las personas. Si nosotros leemos detenidamente el capítulo 1 del libro de Génesis, vamos a ver que en este capítulo se encuentra la obra creadora de nuestro Dios. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis nos habla acerca de que Dios creó el día y la noche. En el versículo 6 dice Dios que Él creó a través de su palabra los cielos. En el versículo 9 dice su palabra que Él creó los mares. También dice el versículo 11 del capítulo 1 de Génesis que Dios creó la vegetación. En el versículo 14 dice su palabra que Dios creó los astros del cielo. En el versículo 20 dice su palabra que Él creó los peces y las aves del cielo. En el versículo 24 nos habla el Señor que Dios creó todos los animales terrestres. Y en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis nos habla de que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, aquí vemos toda la obra creadora, poderosa y maravillosa de Dios. Pero en toda esta obra creadora hay una frase que se repite, queridos hermanos, una palabra importante, y esta es que en cada acto creador, dice su palabra, que está ahí escrito, dijo Dios. Dijo Dios, hágase la luz, hágase las tinieblas, dijo Dios, hágase los cielos, dijo Dios, hágase los mares, y toda la obra creadora que nos habla en el capítulo 1 del libro de Génesis, dice en su palabra que Dios lo hizo con su sola palabra. Dijo Dios y se hizo. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe y la confianza. Queridos hermanos y hermanas, nosotros como hijos de Dios rechazamos rotundamente la teoría, queridos hermanos, que habla acerca de la evolución. Nosotros no creemos y no tenemos cómo corroborar esta teoría. ¿Por qué? Porque es una teoría impuesta por hombres. No tiene ningún argumento científico, filosófico, ni tampoco tiene ningún argumento bíblico. Por lo tanto, es algo falso, algo que no es verdadero. Pero sí creemos en el argumento bíblico, en lo que dice la palabra del Señor. Lo que hoy día nosotros hemos leído, cómo Dios creó todas las cosas con su sola palabra. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza, queridos hermanos. Ahora, nosotros creemos todo esto por la perfección de la creación, porque todo lo que está hecho, está todo tan bien diseñado para que nosotros, los seres humanos, podamos vivir en este planeta sin ninguna dificultad. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
El universo solo fue creado por la sola palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Quién tiene ese poder? ¿Usted conoce a alguien que tenga un poder de que al decir solamente las cosas se hagan? Ningún hombre, ninguna especie tiene ese poder. Solo Dios. Dios tiene ese poder y esa autoridad, porque es el único Dios. Ahora, cuando hablamos en Génesis capítulo 1, versículo 1, de que Dios creó, ¿cierto?, todas las cosas, esa palabra creó ahí en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, ¿cierto?, viene traducida de la palabra del hebreo vara. Que el Señor nos aumente la fe. Y esa palabra vara significa crear de la nada. Dios no necesitó una materia prima para crear todas las cosas. Él lo dijo y fue hecho. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Ahora, como Dios creador, queridos hermanos, Dios tiene el testimonio de que Él es el creador, porque la naturaleza, la creación misma, confirma de que Él es el creador. Dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma creación da testimonio de que no hay nadie tan grande que pudo haber creado tanta inmensidad, tanta gloria. Solo Dios. El hombre recién está tratando de llegar a la luna o llegar a Marte, pero Dios creó todo el sistema solar, creó todas las galaxias y creó todo el universo con su sola palabra. Que el Señor nos ayude. Dios como creador es el soberano. Que el Señor nos ayude. Esto significa que Él tiene el poder, tiene la autoridad y el dominio absoluto sobre todas las cosas, sobre todo lo que Él ha creado. Ayúdenos el Señor. Muchas veces nosotros nos apropiamos de las cosas, queridos hermanos, pero nada tenemos. Ni aún nuestra vida nos pertenece, porque nuestra vida fue comprada a precio de sangre por nuestro Dios. El Señor nos aumente la fe. Por lo tanto, nosotros somos criaturas de Dios y Él tiene la soberanía, tiene el poder, tiene la autoridad y tiene el dominio de todos nosotros y de todo el universo. Nadie tiene este poder y esta autoridad, solo Dios, porque Él es soberano, porque Él lo creó. Y como Él es el creador, es dueño, amo, absoluto de todas las cosas. Dice el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Que Dios bendiga esta palabra y bendiga esta reflexión, queridos hermanos. Nosotros, ¿cómo vamos a discutir, a tener un altercado con Dios? ¿Quiénes somos? Que el Señor nos ayude. Como dijo Juan el Bautista, ni siquiera era digno de desatar la sandalia de su calzado. Nosotros no somos dignos, hermanos, de contender ni de reclamarle a Dios. Él tiene toda soberanía y todo poder sobre nosotros, y todo lo que Él hace en nosotros es para nuestro bien. Muchas veces, al hacer cosas para nuestro bien de parte de Dios, vamos a pasar procesos difíciles, pero al final tendremos la recompensa y la bendición. Ayúdenos el Señor. Como Dios creador, también Dios es eterno. Bendito y alabado sea su nombre. La creación nos muestra su naturaleza eterna, la naturaleza eterna de Dios. Cada elemento, queridos hermanos, del universo testifica sobre el poder y la sabiduría al diseñar algo tan inmenso y tan incomprensible, hermanos queridos. Que el Señor nos ayude. Su eterno poder solamente lo pudo hacer, nada más. ¿Quién pudo crear el universo entero si no es alguien
superior a toda la creación, alguien eterno, antes que estuviera antes de todas las cosas. Dios dice su palabra que es el alfa y omega, principio y fin. Él es antes de todas las cosas y es después de todas las cosas. Ayúdenos el Señor. Entonces, toda cosa que nosotros vemos y que alcanzan a ver nuestros ojos, y aún las cosas que no alcanzamos a ver, todo fue creado por Dios, y esto nos habla de su eterno poder. Dice en el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios fue quien hizo todas las cosas. Queridos hermanos, queridas hermanas, comprendamos de que no hay nadie tan poderoso como nuestro Dios. El único que tiene todo poder y tiene toda autoridad, querido hermano. Él como creador es el testimonio vivo de que Él hizo todas las cosas, porque la naturaleza misma, la creación misma da testimonio, queridos hermanos, que Dios fue el único que tuvo el poder y la autoridad para hacerlo. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios como creador es el soberano, tiene todo dominio, todo poder y toda potestad sobre nosotros y sobre toda la creación. Usted dirá, pero hay tantas catástrofes que pasan, pero esa es obra del hombre que no ha sido un buen administrador de lo que Dios puso en sus manos para administrar esta naturaleza y este planeta. Que Dios nos ayude y Dios nos aumente la fe. Y también, queridos hermanos y hermanas, Dios como creador, aparte de ser soberano, Él es eterno. Creador eterno, porque todas las cosas, hermanos, las hizo Dios. Antes que fuesen todas las cosas, Dios ya estaba, ya era. Él no tiene principio y no tiene fin, querido hermano. Dios es eterno. A este Dios adoramos, a este Dios servimos. Este es el Dios que nos ama con un amor incondicional. Queridos hermanos, para que reflexionemos, si tenemos a este Dios poderoso y maravilloso que creó todas las cosas, que tiene todo el dominio, que Él es el testimonio vivo de que Él es el creador, de que Él es el soberano y eterno Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? Querido hermano, lo que tú piensas que es imposible en tu vida, quiero decirte que para Dios es posible, que para Dios no hay ninguna cosa inalcanzable. Y si nos disponemos en las manos de Dios y confiamos en su eterno poder, en su eterno amor, en su eterna gloria, nada nos podrá separar del amor de Dios, y siempre Dios tendrá cuidado de nosotros. Que Dios bendiga esta palabra, queridos hermanos, oramos. Padre maravilloso, le damos gracias por su gran amor y su gran misericordia. Gracias por compartirnos esta enseñanza. Gracias por ser Dios creador. Dios que la naturaleza misma, la creación misma da testimonio de que usted es el creador. Gracias porque es creador soberano, porque usted tiene el dominio y la autoridad sobre toda su creación. También te damos gracias por ser creador eterno, que antes que el mundo fuese, tú eras Dios. Y después que el mundo fuese, también seguirás siendo Dios. Ayúdenos y auméntenos la fe y auméntenos la confianza. Gracias, mi Dios. Todo lo dejamos en tu mano y bendiga hasta su palabra en nuestros corazones. En la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y que en todo lo que usted coloque mano en esta semana que comienza sea de mucha bendición.